come from a 1,000-year-old country with rich history. But let's be honest, Hungary is far from being a global superpower. The US is a global superpower. Your leaders should give an opening speech at our conferences in Hungary. Si quisiéramos hacer un análisis comparativo sobre el discurso antimigración, se debe incluir a la Hungría de Viktor Orbán. Su historia reciente está marcada por las guerras y cambios fronterizos que han permitido el nacimiento de un nacionalismo con raíces en el siglo XIX. Este sentimiento se intensificó tras la crisis económica de la década del 2000, consolidando así un creciente respaldo popular a movimientos como el de Jobbik y más recientemente a la evolución ultranacionalista del partido Fidesz en el gobierno. Itt és más. Tiszta nappal. Fiatal democracia. Hungría fue una potencia europea, como parte del Imperio Austrohúngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando la derrota le llevó por el Tratado de Trianon en 1920 a la pérdida de más de 2/3 de su territorio y al desplazamiento de 3.3 millones de húngaros que quedaron fuera de sus fronteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría luchó al lado del bando del Eje y entre 1947 y 1989 estuvo regida por un gobierno comunista. Tras la revolución de 1956 y la apertura de su frontera con Austria en 1989, le permitió acceder a la democracia en ese mismo año. Viktor Orbán nació el 31 de mayo de 1963 en Hungría. Criado en una familia de clase media, de niño fue un alumno brillante y un talentoso futbolista. Su padre era miembro del Partido Comunista. Sin embargo, según uno de sus biógrafos, el sentimiento anticomunista de Orbán probablemente surgió del acoso y la propaganda comunista a la que fue sometido durante su servicio militar. Durante su juventud, Orbán fue un fuerte opositor al régimen comunista que dominaba Hungría en la Guerra Fría. Su salto a la escena política ocurrió en 1988, cuando cofundó la Alianza de Jóvenes Demócratas, un partido liberal y antisoviético. Durante la resistencia al dominio soviético surgió la Revolución Húngara de 1956, en la que estudiantes y trabajadores exigieron reformas democráticas y la salida del Ejército Rojo. Sin embargo, la revuelta fue brutalmente reprimida por la URSS. Las operaciones de estas milicias durarían hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó bajo la influencia de la Unión Soviética, convirtiéndose en un estado socialista dentro del bloque del Este. El régimen comunista, instaurado en 1949, implementó una economía centralizada y un gobierno de partido único controlado por el Partido Comunista Húngaro. En plena Guerra Fría, Viktor Orbán se formó como abogado en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest y tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Oxford con una beca financiada por la Fundación Soros, a la que luego obligaría a parar operaciones en su país. Durante sus años universitarios fue testigo del debilitamiento del régimen comunista y del auge de los movimientos democráticos en Europa del Este. Este panorama de opresión y falta de libertades marcaría una generación de jóvenes húngaros, entre ellos Orbán, quien crecería con un profundo rechazo hacia el sistema comunista impuesto por Moscú. Su primer discurso en 1989, durante el funeral simbólico de Imre Nagy, líder de la Revolución Húngara del 56, lo catapultó a la fama. En ese discurso exigió el fin del dominio comunista y la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Poco después, en 1990, fue elegido diputado en las primeras elecciones democráticas del país.
Fidesz obtuvo un respetable 9% en las elecciones de 1990, pero cayó al 7% en el 94. Si bien Fidesz nació como un partido liberal y pro-occidental, Orbán comprendió que el futuro de la política húngara pasaría por el conservadurismo y el nacionalismo. A mediados de los años 90, giró ideológicamente hacia la derecha, donde difundió frases populistas y antiélites que atrapó a un sector desilusionado. En 1998, con tan solo 35 años, llegó al poder como primer ministro, liderando un gobierno de derecha moderada. Sin embargo, fue derrotado en las elecciones de 2002, lo que lo llevó a reformular su estrategia política. Durante los siguientes años, Orbán radicalizó su discurso, convirtiéndose en un feroz crítico de la globalización, la Unión Europea y las políticas liberales. Este giro coincidió con el ascenso de movimientos ultraderechistas en Europa, que encontraron en la identidad nacional, el euroescepticismo y la oposición a la inmigración sus principales banderas. En septiembre de 2006, miles de húngaros, alentados por el Fidesz, entonces partido conservador en la oposición, salieron a las calles con banderas del antiguo Reino de Hungría, simbología propia de la extrema derecha, para manifestarse contra el primer ministro Ferenc Gyurcsány del Partido Socialista, quien admitió haber mentido durante su campaña electoral sobre la situación económica del país. Tras varias jornadas violentas y una moción de autocensura constructiva en marzo de 2009, Gyurcsány fue reemplazado en el cargo por Gordon Baknai, hasta que se convocaron elecciones en 2010. Las protestas y la pérdida de confianza en el gobierno socialista allanaron el camino para el regreso de Víktor Orbán. La crisis financiera global de 2008 golpeó con fuerza a Hungría, que ya arrastraba problemas económicos desde principios de la década. Con una alta deuda externa y un sistema financiero frágil, el país fue uno de los más afectados en Europa del Este. Este gobierno del primer ministro Ferenc Gyurcsány, del Partido Socialista Húngaro, se vio obligado a solicitar un rescate financiero de 25.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Mundial. Tras 8 años en la oposición, Orbán regresó con fuerza en 2010, ganando las elecciones con una mayoría aplastante. Desde entonces ha consolidado su poder y ha sido reelegido en 2014, 2018 y 2022, implementando una serie de reformas que lo consolidaron como la figura política más importante del país. En las elecciones de 2010, su partido Fidesz obtuvo la victoria logrando una mayoría absoluta en el Parlamento. Este triunfo le permitió reformar la Constitución y el sistema electoral, asegurando su dominio en la política húngara en los años siguientes. Actualmente es el jefe de gobierno más longevo de la Unión Europea. El primer ministro desde mayo de 2010, Víktor Orbán, apodado Dictator por la oposición, está presente en la vida pública y mediática de manera constante, principalmente por su deriva autoritaria, antidemocrática y antiliberal desde que llegó al poder. En 2015, Europa se enfrentó a la llamada crisis migratoria. Los conflictos en Siria, Afganistán e Irak llevaron a millones de personas a buscar refugio en territorio europeo. Hungría, como uno de los puntos de entrada a la Unión Europea, se convirtió en un punto de llegada apetecido. Orbán reaccionó con una política de tolerancia cero hacia la inmigración. Ordenó la construcción de una valla fronteriza de 175 kilómetros en la frontera con Serbia y Croacia. Reforzó la presencia militar en las fronteras y promulgó leyes que criminalizaban a quienes ayudaban a los migrantes. El riesgo de contagio de estas actitudes en la Unión Europea es alto en un contexto como el actual, y Orbán, ya en periodo preelectoral con elecciones parlamentarias en 2018, utilizó la presión para elevar su discurso eurófobo y su retórica antimigración en conexión con su actitud ultranacionalista. Aprovechando esta coyuntura, Orbán se acercó sin pudor al partido Jobbik, la tercera fuerza parlamentaria y de ideología filofascista, consolidando así una alianza con ellos. Orbán identifica a los extranjeros como una amenaza y muestra su hostilidad hacia los migrantes sin complejos. Los convierte en terroristas, ladrones y amenazas para la identidad magyar.
Todo ello a pesar de que Hungría tenía en 2015 tan solo un 4.5% de la población inmigrante, de los cuales la mayoría son rumanos, 46.4%, serbios, 8.8% y ucranianos, 7.8%. El 6 de septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó el recurso de Hungría y Eslovaquia contra la política de reasentamiento de la Unión Europea para los solicitantes de asilo, respaldando la legalidad del derecho de la Unión a obligar a los países miembros a acoger refugiados. Hungría rechazó esta decisión. Este varapalo judicial a Orbán se suma al proceso iniciado por la Comisión Europea en junio de 2017 por infracción contra Hungría y Polonia, por no haber acogido a ningún refugiado hasta el momento. El 7 de diciembre de 2017, la Comisión Europea aumentó la presión contra la deriva iliberal de Hungría, al demandarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hizo por el incumplimiento de las cuotas de inmigrantes establecidas en 2015 por la ley que culpabiliza y obliga a las ONGs que reciben financiamiento exterior a exponer en todas sus publicaciones financiadas con fondos extranjeros, así como contra las enmiendas a su ley de educación superior que apunta a la Universidad Central Europea, fundada por George Soros, enemigo público de Viktor Orbán. En su examen periódico de Hungría, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expuso su profunda preocupación en relación con los derechos reproductivos en el país y subrayó las limitaciones del acceso a un aborto legal y sin riesgos y el refuerzo de los estereotipos de género por parte del gobierno. Hungría no había ratificado aún el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia en contra de las mujeres y la violencia doméstica que había firmado en 2014. El Índice de Igualdad de Género de 2023, publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, clasificó a Hungría en el puesto 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en cuanto a su desempeño en general, y en el último puesto en el ámbito del poder. Otro movimiento polémico del nacionalismo de Orbán se dio cuando el Parlamento de Hungría aprobó el 20 de junio de 2018 la llamada Ley Stop Soros, legislación con la que se busca garantizar la seguridad nacional y la protección de las fronteras húngaras. Esta ley, aprobada con 160 votos a favor y 18 en contra, criminaliza y castiga con penas de hasta 1 año de prisión a los individuos u organizaciones que brindan ayuda a los inmigrantes irregulares que no sean objeto de persecución en su país de origen ni en cualquier otro estado de tránsito hacia Hungría. Esta ley forma parte de la política de revisión de las leyes migratorias promovida e impulsada por el primer ministro Viktor Orbán y su partido político Fidesz. So I am defending the rights of the homosexual guys, but this law is not about that. It's about the right of the kids and the parents, you know. The law is about that to decide what kind of way the parents would like sexually educate the kids, exclusively belonging to the parent. Por otro lado, la relación entre Orbán y Benjamín Netanyahu se ha fortalecido en los últimos años, basada en una visión política compartida y en el impulso de agendas nacionalistas. El impacto de Orbán en la política húngara y europea es innegable. Su evolución del liberalismo al nacionalismo conservador ha transformado a Fidesz en un partido dominante, cimentando un modelo de gobierno que desafía los valores democráticos de la Unión Europea. Reformas constitucionales, control de los medios y una política migratoria inflexible han sido los pilares de su estrategia para mantenerse en el poder. Mientras sus seguidores lo consideran un defensor de la identidad y de la seguridad nacional, sus críticos advierten sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y el pluralismo democrático en Hungría. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo.